Buenas tardes, hermanos y hermanas. Veo que hay personas aquí de todos los rincones de Tennessee y también de Georgia, algunos. Es un placer tenerles con nosotros. Ojalá hayan traído la almohada y la cobija, porque vamos a estudiar cosas muy solemnes que toman tiempo para cubrirlas bien. Vamos a comenzar con una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio y entonces entramos de lleno. ¿Qué les parece? Oremos. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que a través de los méritos de tu Hijo tú aceptas nuestras oraciones. Pedimos, Señor, tu presencia en forma especial a través del Espíritu Santo en esta reunión. Te ruego que nos des mentes claras, nos des corazones tiernos y nos capacites para compartir este mensaje tan importante con las personas que están buscando respuestas a los grandes enigmas de la vida. Hay mucha gente en el mundo que los corazones le están fallando de temor por las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y nosotros tenemos el mensaje que puede traer paz. Te ruego que tú nos ayudes y nos capacites para proclamar ese mensaje. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Generalmente cuando estudiamos los eventos finales, lo hacemos desde la perspectiva de Mateo 24 o de Daniel y Apocalipsis. Pero en el estudio de esta noche y el de mañana en la mañana, en el culto, vamos a mirar los eventos finales desde una perspectiva distinta. Vamos a analizar los eventos finales de Jesús aquí en la tierra. Y vamos a trazar un paralelo con los eventos finales por los cuales pasará el pueblo de Dios al final de la historia. Quiero comenzar leyendo 3 citas del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 433. Donde la hermana White hace una comparación entre la iglesia judía de los días de Jesús y la iglesia romana, es decir, la iglesia papal. Dice así: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Cómo llegó a ser ramera la iglesia judía? Al apartarse del Señor y aliarse con los paganos. Luego sigue diciendo: Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Es decir, la iglesia judía cayó porque se alió con los poderes paganos de su época. Roma hizo lo mismo. Roma papal hizo lo mismo. En el Conflicto de los Siglos, página 624, hallamos otra cita donde la hermana White compara la iglesia judaica con Roma. Es una cita corta que dice así: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Así que el paralelo que vamos a trazar no es un paralelo inventado por este servidor. Tenemos citas inspiradas que indican que hay un paralelo entre lo que ocurrió con la iglesia judía y Jesús y lo que ocurrirá con su pueblo al final de la historia. La tercera cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 496 y 497, y dice así: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil,
lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Es decir, siempre que la iglesia se unió con el poder civil, usaba el poder civil para perseguir a los que no concordaban con la iglesia. Sigue diciendo, las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Estas tres citas dicen que la forma en que la iglesia se tornó apóstata en la época de Jesús y Roma durante los 1260 años fue que se unieron con los poderes seculares del mundo. Ahora quiero leer dos pasajes del libro de Apocalipsis para que veamos que al final de la historia va a ocurrir lo mismo. Los primeros versículos que quiero leer son Apocalipsis 17, 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2. Y luego vamos a leer el capítulo 18 y los versículos 1 hasta el versículo 3. Dice en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿cómo es que la gran ramera se volvió ramera? Versículo 2 tiene la respuesta. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se tornó ramera? Uniéndose con los poderes civiles de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, la iglesia se tornó ramera porque fornicó con los reyes de la tierra. ¿Con quién debe estar casada la iglesia exclusivamente? El esposo de la iglesia es Cristo. Pero cuando la iglesia apela al poder civil, está cometiendo adulterio o fornicación espiritual. El segundo pasaje, Apocalipsis 18, 1 al 3, básicamente repite el mismo pensamiento. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Es el mismo poder de que leímos en el capítulo 17. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su ¿qué? Fornicación, y los reyes de la tierra han hecho ¿qué? Fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nuevamente se repite el mismo pensamiento. La iglesia se tornó ramera cuando se unió con los reyes de la tierra. Cuando se unió con los poderes civiles, llegó a ser ramera. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? ¿Será que debe haber una relación entre la iglesia y el Estado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a esto? Vamos a Mateo 22 y el versículo 15 al 21 para ver la perspectiva de Jesús en cuanto a la relación que debe existir entre la iglesia y el Estado. Mateo 22, 15 al 21. Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. A los pastores les gustan 2 ruidos en la iglesia. Y uno no es el celular. Nos gusta, en primer lugar, escuchar las páginas de la Biblia. Bonito, una sinfonía. Y nos gusta también, aunque sea de vez en cuando, un amén. Si algo les toca el corazón. Versículo 15.
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, la hermana White dice que de todas las sectas judías, los que más odiaban a Jesús eran los herodianos. Generalmente pensamos de los escribas, los fariseos, los saduceos, pero ella dice que los que más odiaban a Jesús eran los herodianos. Así que vienen y dicen lo siguiente: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, hipócritas de primera categoría, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Oh, lo están halagando. Están preparándose para atraparlo. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús los podía leer como un libro, ¿verdad que sí? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está en la moneda. ¿Y cuál fue la respuesta? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros un deber para con César? Sí. ¿Tenemos deberes para con Dios? Sí. Pero no deben ir juntos, sino separados. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Porque Jesús dice, dad a César lo que es de César, es decir, al gobierno lo que es del gobierno, que son los taxes, aunque no nos gusta decirlo, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Ahora yo pregunto, en términos financieros, ¿qué le debemos al gobierno? Los impuestos. Y en términos financieros, ¿qué le debemos a Dios? Los diezmos. ¿Sería apropiado que César quisiera agarrarse un porcentaje de los diezmos? ¿Sería apropiado que la iglesia agarre un poco de los taxes para funcionar? No. La iglesia tiene su lugar legítimo y debe funcionar como iglesia. El poder civil tiene su lugar legítimo, pero debe funcionar como poder civil. No se deben combinar ni entremezclar. Cada uno debe funcionar en su esfera. Ahora vamos a mirar un poco más detenidamente este asunto de qué le debemos a Dios y qué le debemos a César o al hombre, por así decirlo. Vamos a Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Vamos a hablar unos momentos de los 10 mandamientos. ¿En cuántas de tablas de piedra escribió Dios los 10 mandamientos? En 2. Dice allí, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Podría Dios haberlos escrito en 3 si hubiera querido? ¿Podría haber escrito todos los 10 mandamientos en una sola? Sí. ¿Por qué escogió Dios escribir las tablas, la ley en una sola tabla? Porque nosotros tenemos 2 deberes. Tenemos un deber vertical para con Dios y un deber horizontal para con los conciudadanos. Vamos a Deuteronomio 6:4 para que vean el primer deber que tenemos. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer deber. Y resume ¿cuántos mandamientos? Los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No hagas imagen de cosas en el cielo. No rebajes tu concepto de mi persona. No tomarás mi nombre en mano y respeta mi santo día. Es decir, los primeros 4 definen nuestra relación con Dios. Pero hay una segunda tabla. Levítico 19:18.
Levítico 19 y el versículo 18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese mandamiento resume ¿cuál tabla de la ley? La segunda. ¿Y cuántos mandamientos tiene la segunda? 6. Desde el mandamiento que empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre, no matarás a tu prójimo, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo o con el esposo de tu prójimo, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Todo tiene que ver con la relación que sostenemos con los conciudadanos. Ahora, Jesús hizo claro esto. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Jesús reconoció que hay dos grandes mandamientos que se resumen en los 10. Y algunos hoy en día dicen: solamente hay dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Sí, esos dos principios resumen los 10, pero no eliminan los 10. Dice ahí en Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya leímos en cuanto a eso en Deuteronomio 6. Jesús está citando Deuteronomio 6. Es el primer mandamiento, el resumen de los primeros 4. Y el segundo es semejante, dice Jesús. El segundo es semejante. Y el segundo resume los últimos 6, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, tenemos deberes para con Dios y tenemos deberes para con nuestros semejantes, con nuestros conciudadanos, por así decirlo. Ahora, cuando miramos la experiencia de Jesús, todas las acusaciones de los líderes religiosos judíos contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Nunca acusaron a Jesús de deshonrar a sus padres. Nunca acusaron a Jesús de matar, de cometer adulterio, de robar, de hablar falso testimonio contra su prójimo o de codiciar. Nunca. Todas las acusaciones de los líderes de la iglesia apóstata judía contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Tenían que ver con sus convicciones religiosas. Vamos a anotar algunos ejemplos. Marcos 2:7. Jesús sana a un paralítico. Y cuando Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados, se enojan los líderes. Vamos a leer Marcos 2:7. Los líderes religiosos dicen: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Solo Dios. Según ellos, ¿cuál mandamiento estaba quebrantando Jesús? El primero, porque se estaba haciendo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otro ejemplo, Juan 10:33. Nuevamente acusan a Jesús de quebrantar el primer mandamiento. Juan 10 y el versículo 33. Jesús acaba de decir: yo y el Padre uno somos. Es decir, los dos somos Dios. ¡Wow! Se enojan nuevamente los líderes. Y dice, lo querían apedrear. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También acusaron a Jesús de quebrantar el tercer mandamiento. Solo le estoy dando algunos ejemplos. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás ¿qué?
el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Recuerdan que una vez Jesús estaba hablando con los judíos? La historia está en Juan 8. Y el Señor Jesucristo hizo una declaración que los sacudió hasta lo más profundo. Dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Yo pregunto, ¿ese es el nombre de Jehová? ¿El gran nombre de Jehová? Sí, porque viene de Éxodo al capítulo 3. A donde Moisés le preguntó al que estaba en la zarza ardiente, bueno, ¿y qué nombre les voy a dar? Si me preguntan mi pueblo, si me preguntan, ¿quién me mandó? Dice, diles que el yo soy te mandó. Es el nombre de Jehová. La hermana Güey dice que Jesús había pronunciado el nombre y se lo había aplicado a él mismo. Lo estaban acusando de quebrantar el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Acusaron a Jesús de quebrantar el sábado? Sí. Oh, sí. Vamos a anotar dos ejemplos. Juan 9 y el versículo 16. Juan 9, 16. Aquí Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Y están furiosos nuevamente los líderes. Dice en Juan 9, 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado o el día de reposo. Lo acusan de quebrantar el sábado. En Juan 5, Jesús sanó a un paralítico que había estado paralizado 38 años. Y en el versículo 16, nuevamente encontramos que lo acusan no solo de quebrantar el mandamiento del sábado, sino que lo acusan también de quebrantar el primer mandamiento. Dice allí, versículo 16 de Juan 5, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día del sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús se está refiriendo como hijo de su Padre que está haciendo la obra del Padre. Se está proclamando Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Haciéndose igual a Dios. Ahora, aquí viene un punto importante que vamos a tocar más mañana. Los judíos guardaban el sábado, el día correcto, de la manera incorrecta. Y odiaban a Jesús porque Jesús guardaba el día correcto en la forma correcta. Yo pregunto, al final de la historia va a haber una controversia entre el día correcto y el día incorrecto. Ya no será la forma de guardar el sábado, sino el día que se guarda. Al final de la historia, nuevamente el conflicto será con respecto al día de reposo. Ahora, el problema es que los judíos no querían a Jesús porque Jesús vino a establecer un reino espiritual apartado del poder civil. Jesús no vino a establecer un reino terrenal, destruir a los romanos y ocupar el trono civil para imponer su religión. Él vino para establecer su reino espiritual. Pero los judíos, ¿qué clase de reino querían? Querían un Mesías político, que se proclamara el líder político, destruyera a los romanos e impusiera por la fuerza su religión. Y hay del que no aceptara. Eso es lo que Satanás y los judíos querían. Vamos a anotar algunos versículos donde parece eso. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, ya Satanás estaba tratando de convencer a Jesús que aceptara los reinos terrenales. En el monte de la tentación, la tercera tentación, dice en Mateo 4, 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús no aceptó los reinos. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces.
Después de eso querían obligar a Jesús que se proclamara rey. Y el cabecilla era Judas. Después de ir al capítulo 6, versículo 71, Jesús se refirió a Judas como el diablo. Jesús le dijo, ¿no saben que entre ustedes está un diablo? Porque él quería que Jesús tomara las riendas del poder civil e impusiera su religión con el poder civil. Noten Juan 6:15, después que alimentó a los 5,000. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Rehusó ocupar el trono y tomar las riendas del poder civil. Había venido para establecer su reino espiritual, para fundar su iglesia. Otro ejemplo, los mismos discípulos se habían contaminado con esta idea de un Mesías político. Cuando el Señor Jesucristo regresaba con sus discípulos de la región del norte de la Tierra Santa hacia Jerusalén, su último viaje a Jerusalén, Jesús pidió permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas para cortar camino. Y las aldeas dijeron, no queremos que Jesús pase por nuestros pueblos. Los hijos del trueno se indignaron. Santiago y Juan. Le dicen a Jesús, ¿cómo es que ellos no van a permitir que el Mesías pase por ahí? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo para quemarlos? ¿Y qué les dijo Jesús? Excelente idea. No. Jesús no había venido para obligar a la gente a aceptar su mensaje por medio de la fuerza. Y más adelante en un texto que vamos a mirar más adelante en el tema esta noche, cuando vinieron a arrestar a Jesús al huerto del Getsemaní, Pedro sacó la espada y vamos a encontrar que la espada representa el poder civil un poquito más adelante. Toma la espada, supuestamente el primer papa, y le tira un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le mochó la oreja. No le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando a la cabeza, pero le falló la puntería. Porque era pescador y no soldado. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien hecho, Pedro, defienda mi reino. No, Jesús le dijo, guarda esa espada. Porque el que toma la espada, muere la espada. Yo no he venido a usar la fuerza. No he venido a usar la fuerza de la espada, del poder civil, sentarme en el trono y obligar a todos a aceptar mi mensaje. He venido a establecer un reino espiritual, no un reino literal. Lo que Jesús vino a fundar se puede ilustrar con la levadura. ¿Saben? Yo soy panadero. ¿Saben cómo yo hago pan? Yo tomo la harina, la mezclo con agua, los demás ingredientes. Después que tengo la masa completa, le echo un poquito de levadura encima. Están diciendo, mentiroso, pastor, usted no es ningún panadero. ¿A dónde se pone la levadura? Se mete dentro de la masa y la masa crece. Jesús sabía que desde afuera no iba a lograr el crecimiento de la iglesia. Había que implantar el Espíritu Santo dentro de la iglesia para que la iglesia creciera, para que creciera el reino espiritual. Noten Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Vienen los fariseos nuevamente a Jesús y le dicen a Jesús, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y fíjense lo que responde Jesús. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Según el pensamiento de ellos, ¿cuál era el reino de Dios? Sí, destruir a esos odiados romanos, ocupar el trono en Jerusalén y gobernar el mundo por la fuerza. Y ay del que no aceptara su religión. Esa era su idea.
Así que dicen, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, eso quiere decir, no viene con una exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está, algunas versiones dicen entre vosotros, una mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Ahora quiero leerles una cita un tanto larga del Espíritu de Profecía, donde la hermana White explica estos versículos de Lucas 17, 20 y 21. Es larga la cita, pero profunda. Del deseo de todas las gentes, páginas 469 y 470. Dice así: el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Y luego cita ella un versículo, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo religioso, sigue escribiendo, multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. ¿Qué están haciendo miles hoy en día? Están trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como las leyes de Dios y hacerlos a ellos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Ahora, aquí viene la parte más interesante. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Los que conocen la historia del Imperio Romano saben que esto es cierto. Era un imperio despótico. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. ¿Qué no intentó Jesús? ¿Hacer reformas qué? Civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó la administración de los que estaban en el poder. Y les aseguro que los emperadores eran peor que Trump. Jesús no, dice aquí, Jesús no intentó hacer reformas civiles, no atacó abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Y dice, ¿pero por qué, pastor? Escuchen. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Cuando el corazón cambia, la sociedad cambia. La sociedad no se puede cambiar por la fuerza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, de nada vale que me siente en el trono en Jerusalén, destruya a los romanos e imponga bajo pena de muerte que todos obedezcan a mi reino. Porque igual tienen corazones rebeldes.
Dice Jesús, yo vine para implantar el Espíritu Santo en el corazón, para que cuando el corazón cambia, la conducta cambia y la sociedad también cambia. Termina la cita diciendo, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Qué profunda cita esta. Y hoy en día Trump y los evangélicos están así. Uña y mugre, es difícil distinguir el uña de la mugre, en realidad. Ahora, movámonos un poquito más hacia adelante. Ya faltando unos 6 meses para terminar el ministerio de Jesús, Jesús hizo su mayor milagro, la resurrección de un hombre que había estado muerto 4 días, Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, las muchedumbres quedaron profundamente impactadas. Y las muchedumbres empezaron a seguir a Jesús. Las sinagogas quedaron vacías. Y los ministros de la época dijeron, este es un problema de national security. Porque todos están yendo tras él. Tenían envidia de la popularidad de Jesús. Y que ellos estaban perdiendo a muchos de sus feligreses al mensaje que estaba proclamando Jesús. Dice en Juan 12, 19, el capítulo después de la resurrección de Lázaro, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Ven la preocupación? El mundo se va tras él. Todo el mundo está aceptando el mensaje de él, podríamos decir el fuerte clamor de Jesús. Su temor era que su nación perdiera su relevancia ante la amenaza del cristianismo, y que entonces vendrían los romanos y quitarían su nación. Así que ellos dijeron, para salvar a la nación tenemos que acabar con este hombre. Si no acabamos con él, la nación desaparece, porque todo el mundo va a adoptar el cristianismo y no tendremos razón de existir. Y por eso se convoca una reunión del Sanedrín, el equivalente de la Inquisición. En Juan 11, 47 y 48 van a ver que el problema de Jesús se ha convertido en un problema de national security, de seguridad nacional, de subsistencia nacional. Dice en Juan 11, 47 y 48, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. La palabra concilio en griego es Sanedrín. Reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Ven cuál es su preocupación? Todos creerán en él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Es un asunto de national security? Que sí que. Pero saben, me adelanto a un punto muy importante, y es que ellos creían que matando a Jesús iban a salvar a la nación, pero al matar a Jesús acabaron con la nación, porque los romanos vinieron y los acabaron por haber matado a Cristo. Causaron lo que quisieron impedir, matando a Jesús. Ahora, en el concilio, Caifás, el sumo sacerdote, sugiere una solución al problema de national security. En los versículos 47 al 49, al 50 en realidad, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es necesario matar a este para salvar a la nación, está diciendo.
Yo pregunto, ¿se va a volver a usar el mismo argumento al final de la historia? Con el pequeño remanente que guarda un día que es contrario al día que guardan todos los demás en el mundo. Les leo una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, página 601 de la hermana White, dice que este mismo argumento se va a volver a usar contra el remanente al final. Dice allí, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Y así piensan que van a salvar ¿qué? A esta nación. Pero en vez de salvar a la nación, al condenar a muerte al remanente de Dios, condenarán a la nación. Porque la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Sigue diciendo la sierva del Señor, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y las acusaciones contra el pueblo de Dios serán acusaciones que tienen que ver con cuál tabla de la ley. Con la primera tabla de la ley, porque el conflicto final tiene que ver con la adoración. Esa será la acusación contra el pueblo de Dios. No que han violado ninguna ley civil. Por eso debemos nosotros ser ciudadanos ejemplares. Porque cuando vayamos ante tribunales, si hemos hecho trampa en los taxes, vamos a tener un problema serio. Debemos ser ciudadanos íntegros, honestos, en todo sentido de la palabra. Ahora, para que no haya ninguna acusación de violación de las leyes civiles, las acusaciones tendrán que ver con la primera tabla de la ley. Así que ese mismo día el Sanedrín tomó una decisión. Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quién quería la muerte de Jesús? ¿El gobierno o la iglesia? La iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no concordaba con las tradiciones de la iglesia. Es decir, el poder peligroso no es el poder civil. El poder civil solo no es una amenaza para Jesús. La amenaza es la iglesia apóstata, la que quiere la muerte de Jesús, porque sus prácticas y sus enseñanzas no concuerdan con las de ellos. Y las multitudes están aceptando el mensaje de Jesús. Ahora nos movemos adelante al momento cuando Cristo está en el huerto del Getsemaní. Viene una guardia del templo para arrestar a Jesús. Escuchen bien, todavía el poder civil no está involucrado. Hasta ahora solo la iglesia. Viene la guardia del templo, que es una guardia del templo judío, no es de los romanos, para arrestar a Jesús. Pedro, quien supuestamente era el primer papa, así dice la Iglesia Católica, sacó la espada literal para defender a Jesús. En Mateo 26, 51 y 52, Mateo 26, 51 y 52, encontramos el relato. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, que sabemos que era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja.
Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Pueden pensar de algún otro versículo donde se usan palabras casi iguales? Yo pregunto, durante los 1260 años de opresión papal, ¿el papado usaba la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? ¿Usó la espada del poder civil? Sí, pero ¿qué pasó al final de los 1260 años? La espada que usaba el papado para matar es la espada que le dio la herida mortal. ¿Están conmigo o no están conmigo? En Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ahora, los dignatarios eclesiásticos van a reunir otra vez al Sanedrín para hacerle un juicio religioso a Jesús. Juicio religioso. Todavía el poder civil no está involucrado en la historia. Todo esto lo está haciendo es la iglesia de aquella época, la iglesia apóstata. Ahora le van a hacer a Jesús una inquisición eclesiástica, si podemos decirlo así. Dice Mateo 26:57. Mateo 26 y el versículo 57, que llevan a Jesús a la casa de Caifás. ¿Quién era Caifás? ¿El gobernante romano o era el sumo sacerdote? El sumo pontífice. El papa de aquella época. Interesante que al papa le llaman sumo pontífice, que es la misma palabra que se usa para describir a Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y ahora la iglesia apóstata le va a hacer un juicio eclesiástico a Jesús. Todavía no está involucrado el poder civil. Noten Mateo 26, 59 a 64, que describe este juicio de la iglesia. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no la hallaron. ¿Hallaron algún delito de Jesús contra sus prójimos? ¿Alguna violación de las leyes civiles? No, ninguna. Así que dicen, no la hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mejor dicho, inmediatamente Caifás se rasga los vestidos y le pega una cachetada a Jesús. El juicio religioso de Jesús fue una farsa. Se violaron todos los derechos legales de Jesús. Las leyes de los judíos fueron violadas todas. Déjenme decirles cuáles eran las leyes que tenían los judíos de aquella época, que debían implementar cuando se acusaba a una persona de un crimen, cuando se llevaba un juicio. Primero, no se permitían falsos testigos. Segundo, el sumo pontífice le dio una cachetada a Jesús antes que se le hallara culpable. Eso era contrario a la ley. Además de eso, el juicio se hizo de noche. Los judíos exigían que se hiciera el juicio a la claridad del día, pero el juicio de Jesús fue de noche. El juicio se hizo en privado, pero los judíos tienen una ley de que los juicios se debían hacer en público. Azotaron a Jesús antes que se le hallara culpable. Lo condenaron por el testimonio de un solo testigo. Los judíos decían en voz de 2 o 3 testigos. Se confirma cada palabra.
Había una ley judía de que un reo no podía autoincriminarse. Pero Caifás llevó a Jesús a decir, sí, tú lo has dicho. Se autoincriminó. La ley judía exigía que se le diera al acusado un defensor. A Jesús no le dieron ninguno. La ley judía decía que ningún juicio se podía realizar día viernes, o sábado o día de fiesta. Y Jesús fue juzgado viernes. Y finalmente, la sentencia de muerte, según la ley de judíos, no se podía implementar sino a 3 días después que se dictaba la sentencia, se ejecutaba, porque en esos 3 días se podía descubrir evidencia para exonerar al acusado. La iglesia pisoteó todas sus propias leyes para proteger al miembro de la iglesia, a Jesús. Hay otro dato interesante. Ustedes saben que en la época de Jesús había muchas diferentes sectas judías. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios, muchas diferentes denominaciones. Todos decían ser judíos, pero tenían diferentes creencias y prácticas. Por ejemplo, los celotes querían, con el uso de la espada, derrocar al gobierno romano. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos, y los saduceos no creían en ninguna de esas cosas. Es decir, las sectas judías se odiaban una a otra por sus divergencias teológicas. Pero cuando vino el momento de national security, todas estas sectas se unieron para destruir al enemigo público número 1. ¿Va a pasar eso también al final de la historia? Leo 2 citas del Espíritu y Profecía, Conflicto de los Siglos 4:97 y luego otra del 4:98. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. En la otra cita, la hermana White dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿uniéndose en qué? En puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Y no se pierdan el tema de mañana en la noche, porque voy a hablar de el papado, los jesuitas y el sábado. Este papa es muy peligroso, porque yo les voy a demostrar que lo que él ha hecho es desenfatizar la importancia de doctrina para hacerse compatible a los protestantes. Se lo voy a comprobar. Y por el otro lado, su énfasis es en asuntos diferentes que los que dedicaban el tiempo Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿De qué hablaban Juan Pablo II y Benedicto XVI? Hablaban contra el aborto, hablaban contra el matrimonio homosexual, hablaban contra la eutanasia, todos estos asuntos, todos estos pecados. Este Papa no habla nada de eso. Este Papa habla de la inmigración, de redistribuir el dinero de los países ricos a los países pobres, el cambio climático, todos los temas que le gusta escuchar a los poderes políticos del mundo. Porque los poderes políticos del mundo, las Naciones Unidas, a ellos no les gusta que se hable contra el aborto porque están a favor, ni les gusta que se hable contra el matrimonio homosexual porque la Carta de las Naciones Unidas dice que eso está bien.
Y le voy a mostrar que en realidad Benedicto XVI renunció no por el problema del escándalo del abuso sexual de los niños, sino porque su método y sus creencias no concordaban con los jesuitas que se han tomado posesión de la Iglesia Católica. Ese es el tema de mañana en la noche, una propaganda. Estamos viendo cumplimientos proféticos, pero tremendos. Ahora, no solamente se unieron todas las sectas judías, sino que enemigos políticos también se unieron para destruir al enemigo número uno. Noten Lucas 23, 12. Lucas 23 y el versículo 12. Dos dirigentes políticos que eran enemigos, ahora cuando se trata de Jesús se volvieron amigos. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Imagínense, la oposición a Jesús une a la gente. ¿Están captando el paralelo? Por forma interesante de estudiar los eventos finales. Ahora, el Sanedrín ese día pronunció contra Jesús la sentencia de muerte. La iglesia, todavía el poder civil no está en la historia. Solamente está la iglesia hasta este punto. El tribunal, según Mateo 26, 65 y 66, pronuncia contra Cristo la sentencia de muerte. Dice allí, entonces el sumo sacerdote, Mateo 26, 65 y 66, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Porque he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, la iglesia, los líderes de la iglesia, ¿es reo de qué? Es reo de muerte. Es decir, el Sanedrín dice, este hombre tiene que morir. Pero la iglesia judía tenía un problema grave. Y es que la ley romana no permitía que la iglesia ejecutara la sentencia de muerte. La iglesia apóstata necesitaba la ayuda del poder civil. Necesitaba la espada del poder civil para implementar la sentencia que la iglesia había dictado contra Jesús. Y por lo tanto, Mateo 27, 1 y 2 nos dice ahora que van a buscar la ayuda del poder civil. La iglesia se va a unir con el Estado. Dice Mateo 27, 1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora está involucrado el Estado, el poder civil. La iglesia está buscando la ayuda del poder civil para implementar la sentencia de muerte que la iglesia ha dictado. Noten también, guarden su lugar ahí no guarden su lugar en Mateo, vamos a Juan 18 y mantengan su dedo a Juan 18 porque vamos a ir a varios puntos allí. Juan 18, 28. Otra forma de describir el momento cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Dice en Juan 18 y el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es el palacio de Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Qué hipocresía! Acaban de sentenciar a un hombre inocente a muerte y dice, no podemos entrar, no podemos celebrar la Pascua si entramos allá donde hay gentiles. La verdad es que la hipocresía enceguece, ¿no? Y ahora traen a Jesús a Pilato y Pilato les hace una pregunta penetrante. Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Iglesia, a ver iglesia, ¿qué acusación traen ustedes contra este hombre para que el Estado decida el asunto? Pilato se dio cuenta, ellos se dieron cuenta, los judíos se dieron cuenta por el tono de voz de Pilato que Pilato no se estaba comiendo el cuento. Y por lo tanto, en vez de
ellos decirles cuál fue la acusación, porque él dijo, ¿cuál es la acusación? En vez de ellos decir, esta es la acusación, en el versículo 30 dice, respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Sabían que Pilato sabía que este hombre era inocente. La hermana White dice que Pilato había oído en cuanto a Jesús y las obras que hacía. Y ahora entonces Pilato, fíjese, Pilato entendía más la separación de iglesia y Estado que los mismos judíos. Pilato entendió la idea de que ellos tenían su ley y Roma tenía también su ley. La iglesia tiene ley y el Estado también tiene ley. Noten Juan 18:31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle ¿qué? Y juzgadle según vuestra ley. ¿Qué está diciendo Pilato? Este es un asunto eclesiástico, no es un asunto civil. Él ha violado, según ustedes, las leyes de la iglesia. Ustedes encárguense de eso, es un asunto eclesiástico, no es un asunto que tiene que ver con el gobierno romano. Pero entonces ellos le dicen a Pilato, la iglesia, los líderes de la iglesia, el versículo 31 dice, entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. We need your help. Necesitamos tu ayuda, Pilato. Pero Pilato no se estaba comiendo el cuento. Ellos se dieron cuenta que Pilato no iba a condenar a Jesús meramente por acusaciones religiosas de la iglesia. Así que ellos tienen que conseguir alguna forma de demostrar que Jesús cometió un delito contra Roma. Vayan conmigo a Lucas 23:2 para que ustedes vean la estrategia de ellos. Cuando la primera estrategia no funcionó, ahora ellos van a prevaricar para que Pilato creyera que Jesús había quebrantado una ley romana. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César. Mentirosos. Jesús había dicho, dad pues a César lo que es de César. No había dicho eso. Pero ellos tienen que conseguir alguna acusación contra el Código Civil de Roma, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dicen que Jesús dijo que era un rey, se le pararon las orejas a Pilato. Dice, wow. Si él dice que es un rey, entonces eso es sedición contra el gobierno romano, porque hay un solo rey que es el emperador. Así que Pilato se lleva a Jesús a su cámara privada para entrevistar a Jesús, para preguntarle si en verdad es un rey, si es una amenaza para el trono de César. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿es verdad lo que ellos dicen que tú eres un rey? Que no se preocupa de lo del tributo ni pervierte la nación, sino que Jesús, según ellos, estaba proclamando rey. Jesús le respondió a Pilato, Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. Mi reino no es de este mundo. Reconoció que él tiene su reino y el mundo tiene su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, es decir, si yo fuera a tomar las riendas del poder civil y sentarme en el trono, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, es decir, usarían la espada, si mi reino fuera de aquí. Pero mi reino no es de aquí. Si Pilato hubiera sospechado que Jesús estaba proclamándose un rey en términos civiles
inmediatamente lo hubiera condenado por sedición contra el gobierno romano. Pero Pilato sabía que Jesús no estaba diciendo que era rey del poder civil, sino que era rey en términos religiosos. Ahora, lo interesante es que Pilato proclamó 3 veces en público que Jesús era inocente. El poder civil dice, este hombre es inocente. Vamos a leer esos 3 textos. Juan 18:38 es el primer texto donde Pilato oficialmente y en público hace su proclamación. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿qué cosa? Yo no hallo en él ningún delito. Capítulo 19 y el versículo 4. 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es decir, este hombre no ha quebrantado ninguna ley de Roma. Si él ha quebrantado una ley eclesiástica, es ese asunto de la iglesia, asunto de ustedes, de la ley de ustedes, no tiene nada que ver conmigo. Es inocente. Noten el versículo 7 de Juan 19. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Porque Pilato acaba de decir, de la ley de Roma, nada. Pero luego dicen, nosotros tenemos una ley, la ley de la iglesia, según ellos, de la iglesia apóstata. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que se hizo hijo de Dios. A mí no me va ni me viene. Este mismo argumento, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Las iglesias en el futuro van a usar el mismo argumento contra el remanente. Escuchen esta cita que viene del libro Conflicto. En realidad esto viene de Signs of the Times, mayo 26, 1898. También está en el Conflicto de los Siglos. Dice la hermana White, aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, nosotros tenemos una ley. Esto es bajo la influencia de los líderes religiosos. Dirán, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es suprema. Mientras que se favorecerá a los que respetan esta ley humana, no se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado idolátrico. ¿Reconoció Jesús que Pilato era un gobernante legítimo? ¿Quién colocó a Pilato para gobernar? Recuerdan que Pilato le dijo a Jesús, ¿sabe que yo tengo poder para soltarte si yo quiero? Fíjense lo que le dijo Jesús, Juan 19:11. Respondió de Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Tú estás gobernando ahí en asuntos civiles porque Dios te puso ahí. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿que es quién? Caifás, el sumo sacerdote, la iglesia, mayor pecado tiene. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué entregó Pilato a la muerte a un hombre que declaró abiertamente inocente? Por 2 razones. 1, se estaba formando un tumulto entre el pueblo. Y ya Pilato estaba en el radar de César. Pilato había tenido muchos problemas con los judíos. Y Pilato tenía miedo
de que si se formaba un tumulto y tenía que matar a muchos judíos más, que lo iban a quitar de su puesto. Y en segundo lugar, relacionado directamente con esto, Pilato, los judíos lo intimidaron diciéndole, si tú no entregas a este hombre que dice que es rey, te vamos a acusar al emperador y el emperador te va a quitar de tu puesto político. Vamos a leer los versículos, Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y luego noten el Juan 19 y el versículo 12, es decir, primero se está realizando un tumulto y Pilato dice, si yo tengo otro tumulto, otra insurrección de los judíos, va a ser un problema para mí con el emperador. Y más explícitamente Juan 19, 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Te vamos a acusar con César de que tú soltaste a un hombre que decía que es rey y te va a quitar de tu puesto. Es decir, la razón por la cual Pilato entregó a un hombre inocente fue para salvar su puesto político. ¿Se va a repetir esto otra vez? Conflicto de los siglos, página 650. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo, ahora escuchen esto, a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público. ¿Cómo? Se verá a los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? El Congreso, ¿verdad? Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Y quiénes son los cabecillas detrás de esto? Que quieren la ley dominical. No el pueblo, sino que la iglesia o las iglesias apóstatas. Noten Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27, 20. Aquí hay un concepto supremamente importante. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron ellos? Persuadieron a la multitud, es decir, los miembros de su iglesia. Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Yo pregunto, ¿qué entidad es peligrosa para el pueblo de Dios al final de la historia? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. El Estado solo se convierte en una amenaza para la iglesia cuando la iglesia apela al poder civil para hacer lo que la iglesia quiere. Así que aquí dice, los principales sacerdotes y los ancianos, los líderes de la religión apóstata, persuadieron a la multitud, es decir, a los miembros, que le pidieran al poder civil que soltara a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, 1 o 2 puntos más antes de terminar. Hay un momento específico cuando la iglesia judía se tornó adúltera, cuando se convirtió en una ramera. No fue aún en el momento cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Todavía
a pesar de que estaban apelando al poder civil, todavía no habían cometido alta traición contra el gobierno de Dios. Pero hubo un evento específico donde ellos se unieron oficialmente con el poder civil y llegaron a ser una iglesia ramera. Vamos a Juan 19, 13 al 15. Juan 19 y el versículo 13 al versículo 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Era Jesús el rey de los judíos? Sí. ¿Acaso cuando nació no fue proclamado rey de los judíos? ¿Era Jesús el legítimo rey de Israel? ¿Era el esposo de Israel? Sí, Señor. Así que dice: he aquí vuestro rey. Aquí está tu rey, aquí está tu esposo. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Alta traición contra su esposo. Queremos a César, no queremos a Jesús. Jesús había venido a casarse con su pueblo. Eso lo sabemos porque Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. El amigo del esposo era como el caballero de honor que preparaba todos los detalles del matrimonio. Además de eso, Jesús dijo: ¿cómo pueden llorar mientras el esposo está en su medio? Además de eso, Jesús dio varias parábolas matrimoniales. La parábola de las 10 vírgenes. Estaba hablando de sí mismo. La llegada del esposo era la llegada de Jesús. Y contó la parábola del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. Jesús habló mucho del matrimonio porque él había venido para casarse con Israel. Pero Israel dijo: con este no, César. Fornicación. Unión con el poder civil, rechazando a su legítimo esposo, Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el resultado de la unión de la iglesia apóstata con el poder civil? Ellos quisieron evitar la destrucción de la nación matando a Jesús. Pero al matar a Jesús causaron la ruina de su nación. Noten Lucas 19, 41 al 44. ¿Han leído ustedes alguna vez la cita de la hermana White, donde ella dice que en los Estados Unidos, cuando se une la iglesia con el Estado para imponer el domingo, que la apostasía nacional llevará a la ruina nacional? Viene de la experiencia de Jesús. Dice en Lucas 19, 41, Jesús está bajando por el monte de los olivos para entrar por la puerta oriental a Jerusalén para ir al templo. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Quiénes eran los enemigos? Fíjense, apelaron a Roma para acabar con Jesús y luego Roma los acabó a ellos. Lo mismo va a pasar. Escuchen bien. Cuando venga el momento de la sexta plaga, y no voy a ampliar este punto porque no tenemos el tiempo. El momento de la sexta plaga es cuando se le seca el río Éufrates a la ramera. Y el río Éufrates son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Los romanos que ellos usaron para matar a Jesús fueron los mismos romanos que luego los mataron a ellos. La hermana White dice que las muchedumbres que fueron usadas por las iglesias protestantes y por la iglesia romana, las muchedumbres se levantarán en contra de los líderes religiosos para fulminarlos. Sigue diciendo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra.
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vino tu esposo y no lo reconociste. La hermana White, en el libro del Evangelismo, página 174, dice que esto va a suceder de nuevo al final de la historia. La cita lee así: a paso acelerado nos acercamos a este periodo, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para apoyar una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que concluirá con la ruina nacional. La historia se repite. Ahora, un último punto. Mañana vamos a tener Dios mediante, la parte 2. Así que si no viene mañana, solo van a tener la mitad de este panorama. Mañana vamos a hablar especialmente de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Pero déjenme darles una ilustración histórica de cómo ocurrió algo similar con la iglesia romana que había pasado con Jesús durante los 1260 años. Había mencionado anteriormente a un hombre, un mártir de nombre Juan Hus. Él era obispo en Praga, lo que antes era Checoslovaquia. Estaba enseñando el evangelio puro del Señor. Y al enseñar el evangelio puro y al mismo tiempo condenar la corrupción de la iglesia romana, el Papa y la organización eclesiástica se ensañó con él. Le ofreció el emperador Sigismundo un salvoconducto para ir de Praga a Constanza para defender su punto de vista, y le aseguró que podía volver a Praga, lo iba a proteger para volver a Praga de donde fue. Cuando llegó Hus a Constanza, yo he estado ahí, en el mismo lugar donde estuvo en el calabozo por meses, antes de que se le diera la oportunidad ni siquiera de hablar. Cuando llegó a Constanza, lo echaron al calabozo. Pasó varios meses allí. No le voy a leer la descripción de en qué situación estaba él, qué condición física estaba cuando finalmente fue sacado para defender su punto de vista. Algo terrible. Se le habían podrido la ropa encima, estaba flaco, enfermo, se le habían caído los dientes. Terrible. Y ni siquiera le habían dado la posibilidad de defenderse. Fue llevado a la catedral de Constanza. Yo estuve ahí. Y allí la iglesia le hizo un juicio eclesiástico. Le trajeron todas las acusaciones de lo que él había estado enseñando. Como Jesús hablaba en contra de los fariseos y los saduceos, y hablaba de las falsas prácticas, doctrinas del judaísmo, las tradiciones de los hombres. Él también lo llevaron para defender su punto de vista. Bueno, para hacer una larga historia corta, en esa inquisición religiosa, en la iglesia, lo condenaron a muerte. Pero la historia no termina ahí. Ellos como iglesia no podían ejecutar la sentencia de muerte. Solo el poder civil podía hacer eso. Así que fueron a donde Sigismundo, el que le había garantizado salvoconducto, de que podía volver a Praga, seguro, sano y salvo, con vida. Fueron a Sigismundo y le dijeron: Sigismundo, la iglesia ha examinado a este hombre, es un hereje. Tienes que ejecutarlo. Y Sigismundo titubeó, dijo: pero yo le di un salvoconducto. Dijo: pero el salvoconducto que se le da a los herejes no cuenta. Eso dijeron. Y Sigismundo, a pesar de que había garantizado un salvoconducto, intimidado por los líderes de la iglesia, ese día condenó a Hus a ser quemado en la hoguera. Lo sacaron en un lugar. También fuimos allá, hay una piedra grande con la fecha. Pusieron una estaca grande, lo encadenaron a la estaca, lo rodearon de leña y lo quemaron vivo por sus convicciones religiosas.
Yo pregunto, ¿en qué difiere eso de lo que pasó con Jesús? En nada. Y eso es lo que va a pasar de nuevo. Porque la Biblia dice que la herida mortal del sistema que hizo eso se le va a sanar y luego se va a comportar en el futuro como se comportó en el pasado. Lo único es que ahora es más sigilosa por echarse al bolsillo a los líderes políticos del mundo. La hermana White dio la mejor descripción del papado. Dijo, detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Es la mejor descripción que yo he encontrado sobre el papado. Se va a repetir otra vez la historia, ustedes la conocen, ¿verdad? La historia del sapo y el escorpión. ¿Conocen esa historia, verdad? Es muy bien conocida. Por si acaso hay alguno que no la conoce. Había un sapo y un escorpión al lado de un río. Y el escorpión le dice al sapo, yo no sé nadar, yo necesito cruzar el río. Por favor, déjame montarme en tu espalda y tú nadas y me llevas para el otro lado. Y el sapo dice, yo no soy tan tonto así. Si tú te me montas encima me picas y me envenenas. Y el escorpión dice, ¿cómo voy a hacer eso? Nos ahogamos los dos. ¿Nos morimos los dos? No, yo no voy a hacer eso. Y el sapo nada, dice, no, yo sé qué objetivo tienes tú. No, yo no te lo voy a hacer. Finalmente, el escorpión convence al sapo y se le monta encima al sapo. Y el sapo está cruzando el río nadando y cuando llega a la mitad del río, le mete el piconazo y le inyecta el veneno. Y el sapo moribundo, claro, esto es una fábula, ¿no? El sapo mira al escorpión y le dice, pero tú prometiste que no me ibas a envenenar, ¿por qué lo hiciste? Y el escorpión le dijo, porque es mi naturaleza. Así es el papado. El papado le dice a los poderes civiles, no hay ningún problema. Déjanos que nos montemos encima de ustedes. Nuestras ideas son solo de paz y prosperidad, pero detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Lo que pasa es que es más sigiloso el papado ahora para echarse a los poderes civiles al bolsillo. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos también estudiar las profecías desde la perspectiva de la experiencia de Jesús. Sabemos lo que nos espera. Ayúdanos, Señor, a no temer la persecución. Ayúdanos más bien a formar una relación íntima con Jesús. Para que ni siquiera la vida o la muerte, el cielo, la tierra, sea lo que sea, nos pueda separar del amor que tenemos para con Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado esta noche y pedimos que bendigas las reuniones que tendremos mañana. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.